Bien, nos habíamos quedado en la clase anterior, bueno, o mejor dicho, la clase que se interrumpió en el concepto de mutualidad y que esto, digamos, es la base de que funcione el seguro. ¿Qué es lo que implica esto? Parte de la idea de que los riesgos a los que todos estamos sometidos no se van a verificar al mismo tiempo sobre todo ese grupo de personas o en algunos casos ese riesgo no se va a verificar en todas las personas. Entonces, ¿qué es lo que hace un asegurador? Agrupa a un conjunto de sujetos con un riesgo similar o que han contratado proteger un riesgo similar y en función de pues, modelos matemáticos estadísticos, lo que se llama las ciencias actuariales, que permiten saber hasta qué punto va a ser la probabilidad de verificación de un riesgo. Entonces, en ese contexto, si todos los contratantes ponen un aporte económico, eso implica pues que cuando ese riesgo se verifique en alguno de ellos, podrá ser suplido o podrá ser cubrido cubierto, perdón, con ese aporte de todos. Entonces, realmente lo que opera en el seguro no es algo netamente una especie de lotería, pues de que si te ocurre el siniestro, la compañía va a pagar porque va a pagar, sino que efectivamente ha habido un aporte previo de todo ese grupo de contratantes, que es lo que permite la efectiva, digamos, la entrega de una prestación económica que pueda evitar o resarcir el siniestro que haya ocurrido, pues, o las consecuencias patrimoniales que haya tenido ese siniestro en el patrimonio de uno de los asegurados, donde efectivamente se verificó el riesgo, o sea, se hizo el siniestro. Entonces, ¿cómo se cumple este resarcimiento? A través de una indemnización que nos establece el artículo 42. Una definición es la suma que debe pagar la empresa de seguros o la asociación cooperativa que realiza la actividad aseguradora en caso de que ocurra un siniestro, así como la prestación a la que está obligada en los seguros de vida. Aquí en este caso vemos que hay una diferencia, o se hace la especificación de que hay una diferencia entre lo que es el seguro de daños en general, que tiene un carácter resarcitorio, y el seguro de vida, donde la prestación tiene que ver más con una especie de plan de ahorro que ha hecho el asegurado. De todas maneras, con eso vamos a entrar con un poquito más de detalle al final de esta clase. Entonces, ¿cuál es la relación de estos conceptos? La mutualidad viene siendo el concepto base del seguro. El riesgo es la probabilidad potencial de ocurrencia del acto hecho. O sea, el riesgo es importante que tengamos en cuenta que no es que se le traslada de parte del asegurado al asegurador. El riesgo siempre está en cabeza del asegurado. Pero lo que ocurre es que las consecuencias perjudiciales que pudiera tener si se verifique ese riesgo van a ser cubiertas por el asegurador. El siniestro, bueno, es efectivamente cuando ese riesgo potencial se verifica o se individualiza en un acto o hecho concreto en el patrimonio o en cabeza de una persona concreta. Y esto es lo que efectivamente produce o es la causa de la indemnización que se tiene que dar por parte del asegurador a los efectos de proteger o de resarcir esa pérdida patrimonial o ese daño patrimonial que haya podido surgir en cabeza del asegurado. Esto aplica inclusive pues hasta en los casos de seguros de hospitalización, cirugía y maternidad, porque por lo menos en el seguro ordinario, distinto es la medicina prepagada, en el seguro ordinario la prestación la realiza, la prestación médica la realiza pues efectivamente el médico, la clínica, quien sea. Lo que está cubriendo el seguro allí es el costo de esos servicios médicos. Bien, continuamos. En la siguiente lámina podemos ver quiénes vienen a ser los sujetos del contrato de seguro. Entonces, primero tenemos en primer lugar los sujetos contratantes. El asegurador, por supuesto, la empresa de seguro o lo que dice las normas actuales que una cooperativa también puede hacer esas funciones. Eh, la verdad es que por lo general el negocio asegurador sigue siendo a través de empresas por el tema de organización, el acceso al capital, etcétera. Pero bueno, como siempre hemos tenido en nuestro ordenamiento jurídico reciente una nota hasta cierto punto cooperativista, se incluyó esto aquí con creo que poco éxito.
Creo que en la actualidad, por lo menos algunos entes gremiales, la Federación de Colegios de Ingenieros, etcétera, están asumiendo unas funciones plenamente de seguro, pero bueno, no es lo común. Lo común es que sea una empresa de seguro. En definitiva, estos sujetos, siempre la seguridad va a ser un sujeto regulado por el Estado a través de la normativa especial que rige la materia y la actividad de captación de fondos, la actividad del pago de los siniestros, la actividad en que se utilizan los fondos captados mientras no se están pagando siniestros y toda esa clase de cosas están sometidas pues a una regulación bastante fuerte y por supuesto también en el caso pues de que amerite por algunas situaciones que ameriten instituciones patrimoniales o de otro tipo que ameriten pues la intervención directa del Estado en la gerencia de administración de esas compañías, eso también puede ocurrir. Eso, bueno, digamos, aquí vemos en Venezuela una legislación con esto bastante férrea, digamos, bajo el Estado interventor o el modelo estatal interventor que tenemos, pero en realidad en la mayor parte de los ordenamientos jurídicos este no es un negocio plenamente libre, sino que siempre hay una intervención y una supervigilancia por parte del Estado. Ok, el tomador. El tomador es aquel sujeto, aquella persona natural o jurídica, aquel sujeto privado, por llamarlo así, quien contrata, quien toma la póliza con el asegurador. Entonces, dentro de esto tenemos que ver el concepto de interés asegurable para percatarnos de que no necesariamente el tomador de la póliza está contratando la protección de un riesgo propio, sino que también puede ocurrir que esté contratando la protección de un riesgo ajeno. Entonces, en la medida pues o existe la posibilidad de proteger un riesgo ajeno, siempre que exista un interés asegurable. ¿Esto qué es? Un vínculo o un interés legítimo en proteger a una tercera persona o al patrimonio de una tercera persona. De esta posibilidad de que el riesgo sea ajeno deriva la que existen o pueden existir en el contrato de seguro dos sujetos adicionales, que es el asegurado, que es efectivamente en cabeza de quién está el riesgo y o en cabeza de quien se puede verificar el siniestro, y el beneficiario, que es el legitimado para recibir la indemnización. ¿Ok? Estas tres figuras pueden recaer en una misma persona. Por ejemplo, si yo tengo un vehículo, es de mi patrimonio, y yo aseguro los daños que puedan ocurrir con ese vehículo, la figura del tomador es que yo contrato la póliza, la figura del asegurado es un bien de mi propiedad y la figura del beneficiario, o sea, si ocurre el siniestro al que le van a resarcir es a mí, entonces las tres figuras están unidas o significan la misma persona. Pero puede ser que existan en algunos supuestos que el carácter de tomador, de asegurador o beneficiario estén en personas distintas. Por ejemplo, en el seguro de vida, o sea, en el caso de que uno toma un seguro de vida y si uno fallece, efectivamente no va a ser el beneficiario de ese seguro, sino que uno pone, pues, beneficiario a quien corresponda, cónyuge, hijos, padres, etcétera. Entonces, en ese caso, puede ser que el tomador del seguro de vida sea una persona que exactamente es el mismo asegurado, pero el beneficiario va a ser otro. Pero inclusive, si se toma un seguro de vida en beneficio, alguien contrata un seguro de vida en beneficio de un tercero o sobre la vida de un tercero, pues podemos tener que la figura de tomador, asegurado, beneficiario está en tres personas distintas. Tomador, quien la contrata, puedo ser yo. El asegurado puede ser si yo tomé un seguro de vida, por ejemplo, con la vida de mi padre, y el beneficiario, en el caso de que mi padre fallezca, puede poner que sea mi madre. Entonces, en este caso, tendríamos que los tres sujetos son distintos y las tres figuras son distintas. Evidentemente, asegurado y beneficiario no necesariamente son sujetos contratantes, pero pueden incidir o tener derechos exigibles en la relación jurídica del seguro. Bien. Los elementos del contrato de seguro. El consentimiento. Por supuesto, la figura o la idea general es que el contrato se perfecciona cuando existe una oferta y una aceptación. Pero tenemos entonces unas previsiones particulares en las normas.
Y el artículo 12 nos dice que la solicitud de seguro no obliga al tomador a contratar. Vamos a ver, ¿esto qué quiere significar? Si yo le pido a una determinada compañía de seguros que me cotice una póliza, que me cotice cuánto costaría o cuáles son las condiciones que me ofrece para asegurar un determinado riesgo, efectivamente, eso no significa que sea una oferta en firme de mi parte, sino que estoy a la espera de una información o de una oferta por parte del seguro. Ahora bien, cuando llegue esa oferta, la oferta de seguros que emana el asegurador, la otra previsión particular que tenemos es que la norma nos dice que debe mantenerse las condiciones ofertadas 10 días al menos. Entonces estamos hablando de que esta sería una oferta a plazo y conforme lo que vimos en las normas generales de la oferta hecha a plazo, esta se entiende irrevocable por el plazo en el que fue dictada, ¿no? ¿Cuál sería el objeto del contrato de seguro? Nos dice el artículo 8. Cubrir toda clase de riesgos si existe interés asegurable. Volvemos entonces al concepto que vimos anteriormente de interés asegurable. Ese vínculo legítimo o lícito, ese interés que yo tengo en proteger la verificación de un riesgo, bien en mi cabeza o bien en cabeza de un tercero. O en beneficio mío o en beneficio de un tercero. Ok, eso sería, por supuesto, el objeto del contrato desde el punto de vista del tomador o del asegurado. Sin embargo, ¿cuál es el objeto del seguro para el asegurador? El pago de una prima o la contraprestación que va a recibir, que significa el pago de una prima, la cual está definida en el artículo 28. La prima es la contraprestación que, en función del riesgo, debe pagar el tomador. Y el artículo 29 nos especifica que la prima incluye todos los derechos, comisiones, gastos y recargos, con excepción de los impuestos. Entonces, en virtud de esta mutualidad, efectivamente, la prima lo que viene a incluir es la porción que se está aportando a ese pote de riesgo. Vamos a suponer, si yo estoy asegurando un riesgo que tiene un valor de 100, por ejemplo, y en la determinación de las estadísticas y las ciencias actuariales dice que ese riesgo se puede verificar un 1% de las veces, la prima lo que debe ser es el equivalente a el 1% del valor que yo estoy asegurando. En adicional, pues todo lo que implica los gastos operativos, etcétera, que tiene el seguro y un margen de ganancia en la función que tiene de asegurar o de aglutinar todos esos riesgos similares de un grupo determinado de personas y, por supuesto, todo lo que implica la prestación de pago de siniestros y todo eso. Entonces, el costo operativo y el costo y el valor realmente que se está aportando a los efectos de ese pote de riesgo es lo que iría en la prima. Ok, la causa del contrato, o sea, la razón para contratar. En el caso del tomador, nos dice el artículo 9 que todo interés legítimo en la no materialización de un riesgo que sea susceptible de evaluación económica. Entonces, en este caso sería que ese interés asegurable lo vemos en este concepto como el interés que tengo en que no se verifique una pérdida económica en el caso o un daño en general en el caso de que ese riesgo se verifique en mi persona. ¿Cuál es la causa del contrato para el asegurador? Bueno, aquí hay más allá pues de la utilidad que puede tener pues en el cobro de las primas, realmente el mercado asegurador o la actividad aseguradora es un negocio hasta cierto punto financiero que lo que implica pues es la captación de una gran cantidad de fondos al público, de los cuales no necesariamente todo va a ser pagado en siniestros al mismo tiempo, lo cual significa que hay un margen de captación y de colocación de esos fondos en actividades de inversión. Por supuesto, esto es una situación que tiene su regulación y sus ciertos límites, porque al fin y al cabo puede ocurrir, y como ha ocurrido tanto en Venezuela en otros tiempos y en otras partes, que puede ocurrir que un manejo imprudente de todos estos fondos implique pues que un daño a la situación patrimonial de la compañía o inclusive pues a la posibilidad de que la misma pueda suplir o pagar las indemnizaciones a las que esté obligada cuando ocurren los siniestros. Pero en principio
en efecto es así. Una empresa de seguro no se monta por la idea pues de captar la prima y la utilidad que pueda tener sobre eso. Realmente es un negocio donde se capta una gran cantidad de dinero y, y la movilización de ese dinero en el tiempo es lo que produce una rentabilidad real. Ok. Por esta razón, entre otras cosas, también es que es un negocio que necesariamente es un acto objetivo de comercio. Hay un espíritu de lucro preponderante en esto. Entonces, no, esto no es un servicio público, esto no es porque, bueno, el seguro quiera ser bueno, quiera hacer liberalidades o hacer un beneficio común, sino que es un negocio y hay que entenderlo de esa forma. Ok. Eh, si vemos en doctrina, digamos, de un tiempo atrás, por ejemplo, aquí en Venezuela, Mármol Marquís, en el artículo que les compartí por módulo 7, hay unas ciertas discusiones de lo que era el objeto y la causa del contrato de seguro con diferentes posiciones. Aquí, para bien o para mal, con estas definiciones que nos está dando las normas de seguro que publicó la superintendencia, que vienen amparadas en la ley del contrato de seguro del 2001, que ya les hablé, podemos decir que la discusión desde un punto de vista formal está zanjada porque nos está dando unas definiciones de cuál es el consentimiento, objeto y causa en el contrato. Lo cual, como ustedes saben, son elementos importantes para poder determinar si el contrato efectivamente existe o si es absolutamente inexistente o nulo. Bien, entonces, las características del contrato de seguro. Muchas de estas características las vemos señaladas en el artículo 8 de las normas. Es un contrato consensual, ojo, en la actualidad, porque se perfecciona como el simple consentimiento, según dice el propio artículo 17 de las normas. Es importante destacar que bajo el imperio del Código de Comercio, el contrato de seguro era un contrato solemne, o sea que su perfeccionamiento se daba con el canje entre póliza y prima, ¿ok? Es un contrato que no se estaba perfeccionando por el simple consentimiento, sino que era necesario, pues, la actividad adicional o la formalidad adicional de que efectivamente fuera emitida la póliza y el pago de la prima. Por eso es que ustedes van a ver, pues, en las lecturas que les mandé o incluso en alguna otra que puedan revisar, que en algunos casos se va a hablar del carácter solemne del contrato de seguro. Eso en Venezuela cambió. Actualmente, la póliza es la prueba principal del contrato y de sus condiciones, pero no es la única prueba que puede haber de esto y no es una condición sine qua non que haya póliza para que pueda considerarse que existe un seguro, porque efectivamente con el simple intercambio de las partes de voluntades y con algunos otros documentos sucedáneos como el cuadro de póliza o cualquier manifestación pues de que ese contrato existe, se entiende que se puede probar que efectivamente hay una contratación entre un asegurador y un tomador de una póliza en un momento en concreto. Es un contrato bilateral porque genera prestaciones para ambas partes, creo que esto lo hemos hablado, no hace falta mucho profundizar en ello. Es un contrato oneroso en el sentido de que las prestaciones de ambas partes son en dinero o apreciables económicamente. Cuando se paga el siniestro, cuando sale la indemnización, esto se paga en dinero o si es una prestación en particular, en todas maneras es apreciable económicamente. Y por supuesto la prima también se paga en dinero o de alguna forma apreciable económicamente. Entonces, aquí no hay un interés de gratuidad ni de una parte ni de la otra. Es un contrato aleatorio, ya que la prestación principal del asegurador depende de un hecho azaroso o fortuito. Volvemos al mismo concepto de mutualidad. El siniestro no se va a verificar en todas las personas ni al mismo tiempo y además de eso, la intención subyacente es que el siniestro no se produzca. Esto es lo que se pretende es una prestación de protección en el caso en que, contrario a la voluntad de las partes, contrario a sus propios hechos o actos, ocurra ese hecho aleatorio, fortuito, y que pudiera ser perjudicial, aunque no necesariamente es así. En el seguro de vida, pues no se está hablando necesariamente que la causa de la muerte tenga que ser por alguna razón específica, sino bueno, es un hecho natural para todo el mundo, ¿no? Bien,
Es un contrato de ejecución sucesiva, o sea, o de tracto sucesivo, ya que la obligación del asegurador es por un periodo de tiempo. Habitualmente puede ser un seguro que es anual, pero pudiera ser semestral, trimestral, mensual, depende pues de lo que se pague. A falta de disposición específica se entiende que es anual, pero lo cierto del caso es que siempre es una obligación que no es instantánea, sino que está creada para un determinado periodo de tiempo. Tampoco es una obligación perpetua, ¿no? Y también puede tratarse de lo que es una ejecución de tracto sucesivo, ya que la prima también tiene la posibilidad de que sea fraccionada o en cuotas. Entonces, el cumplimiento de la obligación principal por parte del tomador no necesariamente es de ejecución instantánea. Ok. Otro aspecto que tenemos como característica del contrato de seguro es que es una contratación de buena fe. Esto implica que el contrato obliga no solo lo expresamente previsto, sino en forma amplia para la consecución de los fines lícitos perseguidos en esa contratación. Por supuesto, pues en alguna concepción anterior del contrato de seguros, esto era prácticamente únicamente lo que estaba planteado en el contrato y con especial atención a la letra chiquita. La noción que establece la normativa vigente en Venezuela es que el contrato tiene que ser de una interpretación amplia y no únicamente pues amparada en lo que está puesto en blanco y negro en el contrato. Bien, la buena fe además nos establece el artículo 4.1 de las normas, es principio de interpretación y abarca en todas las declaraciones y actuaciones que hagan las partes. O sea, todo en principio lo que ocurra con el contrato de seguro, la contratación del mismo, la conducta de las partes para que no, durante los riesgos, mientras los riesgos están vigentes, la conducta de las partes, ocurrió el siniestro, toda esa cuestión es un elemento a valorar que debe ser valorado siempre bajo la premisa de que las partes están actuando de buena fe. O sea, no es que en principio, si se considera pues que alguien contrató un seguro de una forma fraudulenta para no cumplirlo, para que se ocurriera el siniestro, eso tiene que ser probado. Esa mala fe necesariamente tiene que ser probada. No puede asumir el asegurador en su calificación que necesariamente prever o estar predispuesto a que existe una mala fe del tomador. Del mismo modo, o del asegurado. Del mismo modo, pues ocurre que el sujeto, pues el tomador o el asegurado, no puede presumir de entrada la mala fe del seguro de que va a negarse a cumplir las prestaciones por cualquier circunstancia. O sea, cuando se niega el pago de un siniestro, bueno, debe tener una razón y un fundamento. De hecho, bajo estas normas se establece que la negativa de pago de un siniestro, de cubrimiento de un siniestro, tiene que estar plenamente motivada y justificada por escrito, de manera pues de que el asegurado conozca las razones del rechazo y pueda ejercer las acciones que le sean pertinentes. Continuamos con las características. Este es un contrato de carácter mercantil. Las normas en el artículo 3 nos lo dicen, lo cual no nos dice nada nuevo, deriva pues de las normas generales de la noción de acto objetivo de comercio, bien sea bilateral o unilateral, como está previsto pues en el artículo 2 del Código de Comercio, y si mal no recuerdo en la norma del artículo 4 o 5 tiene una previsión específica también al respecto del seguro. Bueno, en cuanto a las fuentes de aplicación, las fuentes jurídicas para el contrato de seguros, nos dicen las normas que, por supuesto, son la normativa fundamental, más allá pues, de lo que pueda ser voluntad de las partes. Y después de esto nos establece una gradación un poco distinta. Nos habla de las costumbres y los usos del mercado asegurador venezolano y se establece que los mismos privan sobre la ley civil. Esto en el artículo 4.2. Aquí vemos que existe pues un cambio de lo que es el esquema o la jerarquía de fuentes que establece el Código de Comercio, porque nos dice que la costumbre estaría por encima de la ley civil cuando no, esto en las normativas generales del Código de Comercio no es así. El problema incluso es más grave porque ya que estas normas que existen actualmente son de carácter sublegal, nos está diciendo que básicamente se está estableciendo una jerarquía de fuentes distinta a la que establece la ley,
en una norma que no tiene carácter de ley. Entonces, bueno, esto es un problema jurídico, o sea que la razón o el motivo de la norma puede ser lógico, no, al fin y al cabo debería privar pues en que esto, lo que es los usos de comercio en una rama especializada como es esta del mercado de seguros, sobre conceptos más generales que puede haber en la ley civil, pero lo cierto es que desde un punto de vista formal y de teoría del derecho, es muy difícil sustentar que se establece una jerarquía alternativa de fuentes del derecho en una normativa de carácter sublegal. Ok, en la contratación de seguros existe una protección tuitiva, o sea, aquí hay normas de orden público, se considera que existe un débil jurídico que por supuesto no es la empresa de seguros o el asegurador, sino el particular que contrata con ella. Entonces, ¿en qué se manifiesta esa protección tuitiva? Tenemos una irrenunciabilidad de los derechos del tomador, asegurado, etcétera, en el artículo 2. Tenemos también un principio de favor, tanto en la aplicación de normas que puedan colidir, de cláusulas contractuales que puedan colidir, o también en el caso de la interpretación de estas cláusulas, que entonces se debe dar siempre la interpretación más favorable a los intereses o a los derechos o al cumplimiento de los derechos del particular. Esto lo vemos en los artículos 2 y 4.4 de las normas. Nos establece también una nulidad de cláusulas abusivas y cargas no razonables. Esto está en los artículos 5 en lo que respecta a las cláusulas abusivas y 53 en cuanto a las cargas no razonables. Entonces, además pues, de la teoría general de la nulidad de los contratos, tenemos entonces una posibilidad de que el contrato se considere nulo cuando existen unas prestaciones en cabeza del asegurado que sean excesivas, que sean onerosas, que sean no razonables, como dice esto, o que impliquen pues un abuso de derechos por parte del asegurador. Entonces, ¿qué otra cosa podemos hablar de esto? La póliza es un título valor, que puede ser nominativo, puede ser a la orden o puede ser al portador. Esto tiene que ver desde el punto de vista de la posibilidad de cesión de los derechos amparados en la póliza y el modo en cómo se cede. Nominativo significa que los derechos están a nombre de una persona determinada. Por consiguiente, solo pueden ser transmisibles por una cesión, ¿ok? Por un acto jurídico formal en el que se establezca pues que una persona está trasladando esos derechos a otra y que esa persona los está aceptando en esa condición. Ahora bien, para que esto tenga oponibilidad frente al asegurador, tiene que estar autorizando esta cesión. En el caso de que la póliza sea a la orden se transmite por endoso. El endoso es un mecanismo mercantil que ya vamos a ver cuando hablemos en títulos valores, pero que seguramente ustedes han escuchado el término, que es mucho más informal. Es básicamente pues la firma del beneficiario del derecho implica pues que si una vez que se firma y haga un traslado a otra persona. Y en el caso del portador, bueno, los derechos serán quien se presente con el título en la mano. Entonces, aquí es un titular abstracto que se individualiza en el momento en el que se presenta esa persona a pedir la prestación por parte del asegurador. Entonces, esto realmente, esta normativa que nos establece el artículo 23 de las normas, lo que sigue es la regla general del artículo 150 del Código de Comercio en relación a la cesibilidad o a la posibilidad de transmisión o los mecanismos de transmisión de los títulos valores en general. Entonces, en este caso sí lo que nos dice es que cuando la póliza es nominativa o a la orden son títulos causales, o sea que están amparados, no una relación jurídica autónoma, como ya les he hablado que puede ocurrir en la letra de cambio o en la carta de crédito, sino que está amparado, está amarrado, está anclado a la relación jurídica sustantiva que existe de fondo. Entonces, en ese sentido, el asegurador puede poner al nuevo titular las excepciones y las defensas que tuviera contra el original. Por ejemplo, si existe un nuevo titular que está pidiendo la indemnización, pudiera el asegurador, ¿cómo se llama?, invocar que el beneficiario original o que el tomador original de la póliza, por ejemplo, no pagó la prima, o que hizo unas declaraciones que no eran acordes a la realidad cuando se tomó el seguro, por lo cual no se pudo verificar el riesgo correctamente. Entonces, pudiera decir, si esto no fuera un título causal, pudiera decir ese nuevo adquirente, bueno, pero es que eso lo hizo otra persona, eso no lo hice yo.
pero en este caso, pues uno, este cesionario, o esta persona que recibe el dosatario, que recibe esos derechos, los recibe en las mismas condiciones que los tenía el titular original. Bien, continuamos. Lo último por hoy sería hablar un poco de lo que es el seguro de daño versus el seguro de vida. El contrato de seguros en materia de seguros puede haber múltiples clasificaciones de los contratos. Sin embargo, la más importante o una de las más importantes es la diferencia entre los seguros de daño y el seguro de vida. En general, los seguros de daños, llámese contra cualquier riesgo de vehículo, o los seguros de incendio, o los seguros de hospitalización, cirugía y maternidad, etcétera. Cualquier tipo de estos seguros tienen como característica general que lo que se busca es la protección o el resarcimiento patrimonial frente al siniestro. Evidentemente, cuando el siniestro se verifica en mi persona, eso implica que atender las consecuencias de la verificación de ese siniestro implica una pérdida patrimonial que a través del seguro pienso recuperar, bien sea porque el seguro paga directamente las prestaciones económicas derivadas del siniestro, o bien porque yo las pago y por la vía del regreso me las entrega a mí. Entonces, en el seguro de daños particularmente rige un principio indemnizatorio, ¿ok? La idea es resarcir ese daño que puede haber ocurrido. No en el seguro, y básicamente también por la existencia de la mutualidad, yo no puedo asegurar, en el seguro de daños no puedo asegurar las cosas por el valor que a mí me provoque, sino las aseguro por el valor que las cosas realmente tienen. Por ejemplo, si yo tengo un carro que al día de hoy valga $5,000, yo no puedo pretender establecer un seguro de casco, un seguro de todo riesgo sobre ese, seguro, sobre ese vehículo por $500,000, porque sencillamente la mutualidad de eso se va deja de operar, y al mismo tiempo entonces sería algo especulativo, de un interés pues, de lucro, más allá que un resarcimiento patrimonial. ¿Ok? Eso implica entonces que un seguro que esté sobrevalorado o un sobreseguro es imposible en el seguro de daño. ¿Ok? En los de vida, esto opera como un poco más como un plan de ahorro y se basa también pues en las expectativas de grandes o en las estadísticas de grandes números sobre cuál es la esperanza media de vida de una determinada población. En una población amplia o que se pueda determinar, hay siempre pues una media de vida. Pues algunas personas viven más, algunas personas viven menos, pero en general pues si se saca un promedio, hay una expectativa de vida promedio. Entonces, el seguro de vida lo que implica es básicamente una especie de plan de ahorro que tiene su cierto contenido aleatorio, porque nadie sabe efectivamente cuándo se va a morir, pero se basa en función de la expectativa de vida. Se lo explico con un ejemplo. Suponiendo, si yo tengo 39 años y la expectativa de vida en Venezuela fuera 69 años, ¿qué es lo que analiza el seguro? Bueno, este sujeto, pues en principio va a vivir 30 años más, puede ser más o puede ser que se muera mañana. Entonces, si él contrata un seguro de vida, él lo que tiene que hacer es unos aportes que establecemos en determinado monto y en determinadas condiciones, y si ese sujeto llega a la fecha de contingencia, que es la media de vida, básicamente él va a haber aportado un dinero, o la prestación que yo le voy a pagar va a ser muy similar al dinero que él ha venido aportando. Por supuesto, si el sujeto se muere antes, puso un aporte menor, y el beneficiario de ese seguro de vida entonces habrá tenido un plus, un adicional. Pero, por ejemplo, si yo contrato un seguro de vida y sigo pagándolo durante toda mi vida y paso incluso la fecha de expectativa media en Venezuela, significa que yo prácticamente he puesto más dinero del que me van a pagar cuando haga la indemnización. Entonces, bajo estas premisas del aporte que puede hacer la persona y el tiempo de vida y digamos, la variable aquí es que cuando puede morirse la persona, es que uno puede agarrar un seguro de vida con mayor o menor indemnización. Si por ejemplo yo agarro un seguro de vida por $1,000,000, eso significa pues que una vez que se divide este costo en cuotas, evidentemente cada cuota que yo tenga que pagar va a ser mayor que si agarro un seguro de
500.000 o agarro un seguro de 300.000 o de 5.000 únicamente. Entonces, aquí hay una mayor correlación entre, entre la libertad que tengo yo de poner o solicitar una indemnización mayor, pero eso al mismo tiempo implica que los aportes que yo le hago al seguro son mayores. Entonces, en líneas generales, pues esto es lo que ocurre en el seguro de vida. Claro, existe también en algunos casos unos productos para hacerlos un poco más atractivos, en donde tener la indemnización no es solo el producto de tus aportes, sino lo que implica pues un plus que pone el asegurador en el sentido pues del uso que ha tenido ese dinero durante todo el tiempo. Hay algunas posibilidades, pues, en el caso de que si uno se retira el seguro de vida, en determinado tiempo no lo pierdes todo, nada más salvas una parte. Entonces, bueno, a veces esto puede tener algunas ciertas variaciones para hacer el producto un poco más atractivo para las personas. Hay dos tipos de seguro de vida en general, pues el seguro de vida en caso de muerte, que la prestación se paga cuando la persona fallece, o hay el seguro de vida en caso de vida, que es si tú sobrevives determinada edad, entonces te haces acreedor de la prestación. Esto funciona entonces como una especie de la gente que toma un seguro de esta forma, es como un plan de ahorro pues para su vejez. Y hay seguros mixtos también, hay unos productos que están creados donde la contingencia es, bueno, si cuando te mueras te pago, y si sobrevives a determinada edad también te pago. Pero bueno, lo cierto que quiero decirles con esto es que necesariamente pues en los seguros de vida no existe el principio indemnizatorio o no opera a tanta potencia el principio indemnizatorio como en los seguros de daño, lo cual deriva pues de que el seguro de vida opera bajo unas reglas más o menos distintas. Es un contrato que efectivamente depende de un alias, trabaja un asegurador, hay unas prestaciones que son similares, pero por eso es que si nos vamos a la explicación o a la definición que vimos del contrato de seguro en las normas, a veces tiene unos criterios ahí un poco discordantes, porque efectivamente el seguro de daños tiene unas características y el seguro de vida tiene otras características. Entonces, englobarlo en un concepto unitario implica pues hacer unas previsiones específicas para uno u otro. Ok, como comentario final de esto, lo que podemos ver es que, y en base a que como les he dicho, existe la mutualidad, el tema de los seguros en los últimos años en Venezuela se vio bastante golpeado por el proceso de alta inflación y después de hiperinflación, porque efectivamente, y bueno, si yo al día de hoy, ¿cómo se llama? Aseguro un riesgo de un bien con un valor establecido en bolívares y de aquí a 6 meses ese bien va a valer bastante más de lo que se aseguró, entonces pues la mutualidad comenzó a hacer aguas, pues al fin y al cabo con ese pote de riesgo que estás cobrando, tu compañía de seguro, realmente a futuro no vas a poder cubrir todos los riesgos o todos los siniestros que se pudieran verificar. Entonces, de esa medida es que ha venido hace un tiempo para acá, pues la posibilidad de la cobranza de seguros en dólares, pues nominados en dólares, pagados inclusive pues en la prima pues directamente en dólares o en una valoración en bolívares, que es realmente lo que permite la normativa actual. Pero lo cierto es que es la única forma de que en un esquema hiperinflacionario como el nuestro, la mutualidad siga funcionando, porque si no, efectivamente hay una imposibilidad de determinación de cuánto va a ser el valor de reposición o la indemnización que debe dar el asegurador, y necesariamente pues los potes de riesgo quedarían en inferioridad numérica para poder cumplir con esas circunstancias. Bueno, con eso entonces terminamos este abreboca o este paneo general de la materia de seguros. Por supuesto, hay muchas más instituciones, muchísimo más detalle sobre estos temas, pero por, digamos, razones de tiempo del semestre, esta es la parte que podemos abarcar.